Buenos días, jóvenes y señoritas. El día de hoy volvemos a reencontrarnos una vez más para desarrollar el tema correspondiente a razonamiento matemático y el tema específico es ordenamiento por categorías. O también lo conocen otros como ordenamiento en una tabla de doble entrada. Bien, nuestro aprendizaje esperado es ordena datos seleccionados en una tabla relacionando categorías. Entonces, esta palabrita de categorías vamos a repetir frecuentemente. ¿Ya? Entonces vamos a empezar. A ver, dice, problema 1. Víctor, Daniel, Beto son militares con 3 rangos distintos: soldado, cabo y mayor, aunque no necesariamente en ese orden. Dato 1. Si Beto es soldado, y dato 2, Daniel no es el cabo, ¿cómo se llama el mayor? Entonces, en este problema vamos a descubrir qué nombre tiene el mayor. Bueno, para poder resolver problemas de este tipo, tenemos que identificar las categorías que intervienen. ¿Y qué son las categorías? Por categorías se entiende cuando vamos a encontrar nombre de las personas, objetos, ciudades, distritos, profesiones, afición a algún deporte, etc. Entonces aquí, en este problema, podemos encontrar personas, nombre de personas. Entonces, una categoría va a ser las personas o nombre de las personas. Y la otra categoría será, pues, por supuesto, cuando dice soldado, cabo, mayor, ¿a qué se refiere? Al rango militar que tiene, ¿no? Son rangos que se utilizan en el militar o en el cuartel, ¿no? Pues bien, entonces primero vamos a eh, mencionar las categorías. En este caso son nombres y militares, o rango de los militares. Por ende, tenemos que hacer nuestro cuadro, un cuadrito, solamente en la que vamos a encontrar o relacionar nombres con el rango militar. Solo son 2 categorías. Vamos a relacionar nombres con el rango militar. Y acá tengo para una persona, para otro y para otro. Son 3, ¿cierto? Solo son 3 personas. Es decir, en cada cuadrito tiene que, acá arriba tiene que ir el nombre de cada persona y abajo su rango militar. ¿Bien? Entonces, está por demás decir, en ese tipo de ordenamientos tenemos que identificar el dato más preciso, más exacto. ¿Y quién es esa? Si Beto es el soldado, es dato 1, y dato 2, Daniel no es el cabo. ¿Cuál es el dato más preciso? El dato 1. Si Beto es el soldado, ¿no? Entonces, podemos poner acá, ¿no? Si Beto es el soldado, entonces acá poner el quién. Nombre de Beto. Y abajo, su rango. Beto es soldado. Ahora vamos a emplear el otro dato. Daniel no es el cabo. Entonces aquí yo puedo hacer, Daniel no es el cabo. Entonces aquí no es el cabo. Entonces ya podemos concluir entonces. ¿Ya? ¿Qué nombre podemos poner acá? Mayor, pues, ¿no? O también poner acá, Víctor, ¿qué cosa será? El cabo. Esto nos hace concluir qué cosa. Si aquí no va el cabo, entonces acá va el cabo. Entonces acá pondré yo cabo, y el nombre, ¿quién es? El único persona que falta es Víctor. Entonces cualquiera de los dos. Primero entonces decimos Daniel es mayor, ¿ya? Por esta información, ¿ya? Porque dice Daniel no es el cabo. Entonces, ¿qué es? Daniel es mayor, ¿ya? Y consecuentemente ya podemos rellenar esto, ¿no? Víctor es el cabo. Cabo, no cabo, cabo, jóvenes. ¿Ya? Bien, entonces ahora ya vamos a pasar a responder. ¿Cómo se llama el mayor? Por supuesto que el mayor se llama Daniel. Respuesta correcta. Pasamos al siguiente.
Marcos, Janet, Manuel y Magali son hinchas de los siguientes equipos. No necesariamente en ese orden. Boys, Universitario, Cristal y Alianza. Marcos no es hincha de Boys y su amigo tampoco. Si sabemos que Magali es hincha de Universitario y su enamorado es hincha de Cristal y es el único amigo de Marcos, Marcos, ¿hincha de qué equipo es? Esa es la pregunta. Entonces, tal como está, es un poco tedioso estar por responder, dar la respuesta de manera inmediata. Entonces, tenemos que procesar información, relacionar categorías y, qué mejor, ordenarla en un cuadro. Pues bien, entonces, antes de resolver, tenemos que identificar las categorías. ¿Cuántas categorías intervienen en este problema? Si solo vienen 2 categorías, es recontra sencillo. Si vienen 3, más o menos, puede venir 4 categorías y es un poquito más complicado, ¿ya? Entonces, en este caso solamente tenemos 2 categorías. ¿Quiénes son? Nombres de las personas con, con los equipos, con el nombre de los equipos, o con ser hincha de los equipos. Entonces, hay que relacionar nombres con equipos. De fútbol, por supuesto. Bien, entonces, igual, hay que graficar nuestro cuadro para relacionar nombres con equipos, ¿ya? Nombres con equipos. ¿Cuántos nombres hay? 1, 2, 3, 4. Entonces acá tengo para 4, ¿no? Para 4. Bien. Y para 4 equipos también. No debe faltar ni sobrar. Bien. A ver. Igual. Buscamos el dato más exacto. ¿Y dónde estará? A ver, Marcos no es hincha de Boys y su amigo tampoco. Si sabemos que Magali es hincha de Universitario, ¿dónde está el dato más exacto? Aquí, ¿no? Si sabemos que Magali es hincha de Universitario. Entonces ya podemos poner aquí, ¿no? El primer cuadro. Decimos, ¿no? Por el primer dato, o por el dato que estamos acá mencionando, si sabemos que Magali es hincha de Universitario, entonces Magali es hincha de Universitario. Pero acá hay algo más que hay que completar. Y su enamorado es hincha de Cristal. Es decir, el enamorado de Magali es hincha de Cristal. Entonces podemos reservar un espacio ya. ¿Ya? Enamorado de Magali. No sé el nombre porque hay 2 personas que intervienen en este problema. 2 personas varones, por supuesto. Marcos y Manuel. ¿A quién se refiere? No sé, lo vamos a descubrir recién. Entonces, por eso pongo acá, enamorado de Magali, es hincha de Cristal. Ya está. Es hincha de Cristal. Para poder continuar desarrollando este cuadro, tenemos que continuar leer otra vez. Ahora, desde este punto, Marcos no es hincha de Boys. Y su amigo tampoco. Aquí habla de Marcos, ¿verdad? Marcos no es hincha de Boys y su amigo tampoco. ¿Ya? A ver. Marcos no es hincha de Boys y su amigo tampoco. Entonces, ¿qué podemos concluir ahí? Cuando dice amigo, ¿a quién se refiere? Por supuesto que será pues a Manuel, porque solamente tenemos 2 nombres de varones, Marcos y Manuel. Marcos nos dice de que no es hincha de Boys y su amigo tampoco. O sea, Manuel tampoco. No es hincha de Boys, por supuesto. ¿Hincha de qué equipo es? De Cristal. Entonces ya podemos poner acá el nombre, ya, ¿no? Bueno, en este caso me dice todavía no. A ver, Marcos no es hincha de Boys, ¿no? No es hincha de Boys, tampoco su amigo. ¿Su amigo quién es? ¿Quién es su amigo? Manuel, ¿no? Entonces aquí, ¿qué nombre va? Manuel, ¿no? Pero, a ver, Marcos, no, mira, acá tenemos ya 2 equipos reservados, o sea, Magali es hincha de Universitario, Manuel es de Cristal, Marcos no es del Boys,
Entonces tiene que ser necesariamente ¿de quién? De Alianza, pues. Y la persona que falta tiene que ser hincha ¿de quién? De Boys. Simplemente completamos. Janet es hincha de Boys. Una vez relleno el cuadro, respondemos cualquier pregunta. La pregunta dice, Marcos, hincha de qué equipo es? Por lo tanto, Marcos, hincha de Alianza, ¿no? 3. Margarita, Rosa, Azucena y Violeta son 4 chicas que reciben de sus enamorados un ramo de flores. Cada una y de casualidad concuerdan con sus nombres, aunque ninguna recibió de acuerdo al suyo. Dato 1. Se sabe que el ramo de rosas lo recibió Azucena. Dato 2. Pero ni Rosa ni Violeta recibieron las azucenas. Entonces, ¿Violeta recibió? ¿Sí? Aquí también tan solamente vamos a relacionar nombre de personas con el nombre de las flores, ¿no? Hay 2 categorías, ¿cierto? Nombre y las flores, ¿ya? El dato más preciso, ¿cuál será? Claro, el primer dato. Se sabe que el ramo de rosas lo recibió Azucena. Azucena, ¿es persona o es flor? Es persona, ¿no? Se sabe que el ramo de rosas es flores. Entonces acá tenemos que Azucena recibe las flores rosas, ¿no? Rosas, rosa. Pero tenemos otro dato. Pero ni Rosa ni Violeta recibieron las azucenas. O sea, Rosa no va a recibir las azucenas, tampoco Violeta. Entonces podemos escribir acá. Rosa no recibe la azucena. Violeta tampoco no recibe las flores azucenas. Ninguna. Entonces, ¿quién va a recibir las azucenas? Será por la única persona aquí. Falta Margarita, ¿no? Margarita recibe las azucenas. Claro. Esa es la conclusión que nosotros obtenemos. Bien. Y no tengo más datos. ¿Ya? ¿Y qué hago acá? ¿Lo dejo en blanco? ¿Vacío? No, pues tenemos que rellenar. Entonces, una vez más tengo que leer. A ver. Margarita, Rosa, Azucena y Violeta son 4 chicas que reciben de sus enamorados un ramo de flores. Cada una y de casualidad concuerdan con sus nombres, aunque ninguna recibió de acuerdo al suyo. Este es un dato importante. Aunque ninguna recibió de acuerdo al suyo. ¿Ya? Entonces, aprovechando esta información tenemos que rellenar. Pregunto. Nos faltan las flores Violeta y Margarita, ¿no? La señorita o la chica Violeta puede recibir las flores Violeta, ¿no? Pues no recibe porque está recibiendo el de su nombre. Es decir, ninguna recibió de acuerdo a su nombre. Entonces, ¿qué flor debe recibir ella? ¿Mm? Tiene que ser necesariamente Margarita. Solamente nos quedan 2, ¿eh? Margarita y ¿quién es el otro? Violeta, ajá, Margarita y Violeta, ¿sí o no? Solo falta eso, Margarita y Violeta. Entonces, podemos decir que Violeta recibe a Margarita y Rosa recibe Violeta, ¿cierto? ¿Ve? A ver, Rosa entonces recibe Violeta, porque ella no puede recibir. Por lo tanto, decimos que Violeta, la chica o la señorita Violeta recibe las flores margaritas. Tenemos rellenado y podemos responder. Entonces, Violeta recibió, ¿qué recibió Violeta? Las flores margaritas, ¿no? Violeta recibió margarita. Otro problemita. 4. María, Lucía e Irene viven en 3 ciudades diferentes, Lima, Piura y Huancayo. Estudian una carrera distinta, ingeniería, derecho y medicina. No necesariamente en ese orden. Se sabe que María no vive en Piura, Lucía no vive en Huancayo y no estudia ingeniería. La que vive en Piura no estudia derecho. ¿Quién vive en Huancayo?
perdón, quien vive en Huancayo estudia medicina. ¿Dónde vive y qué estudia Irene? ¿Bueno? Es un problemita un poco más amplio, donde intervienen más categorías. ¿Cuántas categorías hay a propósito? Ok, hay 3 categorías. ¿Cuáles son? Los nombres de las personas, las ciudades donde radican y las carreras que estudian, ¿cierto? Entonces tenemos que dibujar, ¿no? Un cuadrito de este tipo, ¿no? Nombres, ciudad y carrera. Es decir, vamos a relacionar 3 categorías. Nombres, con ciudades y con la carrera que van a estudiar. Pues bien, vamos a empezar con el dato más preciso. ¿Cuál sería eso? María no vive en Piura, Lucía no vive en Huancayo y no estudia ingeniería. Puede ser, claro. Lo que vive en Piura no estudia Derecho y quien vive en Huancayo estudia Medicina. Claro, este es el dato. El último dato. Quien vive en Huancayo estudia Medicina, ya sabes. Quien vive en Huancayo, perdón, quien vive en Huancayo va a estudiar Medicina. Ahora, ¿cuál será el otro dato que nos puede ayudar a complementar este gráfico? María no vive en Piura. Lucía no vive en Huancayo y no estudia ingeniería. La que vive en Piura no estudia Derecho. Entonces, dice que la que vive en Piura no estudia Derecho. La que vive en Piura no estudia Derecho. ¿Cierto? ¿Ya? Pero solo son 3 carreras. Acá tengo solamente 3 espacios. ¿Ah? Miren, la que vive en Piura no estudia Derecho. ¿Ya? De una podemos rellenar ya este espacio, esta y esta. ¿Ya? A ver. La que vive en Piura no estudia Derecho. Entonces, ¿qué carrera estudia? ¿Cuál es el otro? Ingeniería, Derecho. Entonces, no Derecho. ¿Dónde va Derecho? Aquí. ¿Qué cosa va? Ingeniería. ¿Y qué ciudad es esto? Cerro de todo, Lima. ¿No? Entonces acá tenemos, ¿no? Podemos, o sea, por esta información de que la que vive en Piura no estudia Derecho, entonces concluimos de que estudia Ingeniería. Por lo tanto, Lima, la que vive en Lima estudia Derecho. ¿Ves? Ya hemos relacionado ciudades con carrera. Solamente nos faltan los nombres. Tendremos que leerlo nuevamente. A ver. María no vive en Piura. Ya. Aquí ya no va María. ¿Cierto? No María. La que vive en Piura no estudia Derecho. La que vive en Piura no estudia Derecho. A ver, vamos a trasladar esta carrera habilita. Ahora sí. Dice, a ver, ¿dónde está? La que vive en, no, Lucía no vive en Huancayo, ¿ya? Lucía no vive acá. Y no estudia ingeniería. Lucía no vive en Huancayo, tampoco va a estudiar ingeniería. Entonces, ¿qué estudiará? La única carrera que falta, Derecho. Por lo tanto, acá ya hemos completado. ¿Quién vive acá? ¿Ah? ¿Quién vive? Lucía, ¿no? Aquí vive Lucía. Acá también podemos decir, no María, aquí no Lucía, no Lucía. Acá vive Lucía, entonces, acá no María. ¿Quién vive? Irene, pues, ¿cierto? Por lo tanto, en este espacio, ¿quién va a vivir? María, ¿no? Ya hemos rellenado todos los cuadros, o todos los espacios. Y la pregunta dice, ¿dónde vive y qué estudia Irene? Irene estudia, ¿qué cosa? Ingeniería. Y vive en Piura, ¿no?
Claro. Esta alternativa A. Tenemos Felipe, José, Pablo, Daniel y Carlos harán una encuesta en 5 distritos. Lima, Surco, San Isidro, Pueblo Libre, Lince, Miraflores. Cada uno en un distrito diferente. Se sabe que Felipe irá a Cusco. Otro dato, la suegra de Pablo y Daniel vive en San Isidro, por lo cual ellos no aceptan ir a ese distrito. Dato 3, José vive en Lince y es el único que encuesta en su distrito. Último dato, Daniel vive en Pueblo Libre y Pablo en Miraflores. ¿Dónde encuesta Carlos y dónde Daniel respectivamente? Entonces acá también tenemos que relacionar ¿qué cosa? Nombre de personas, distritos donde viven y distritos donde van a hacer la encuesta. Entonces son 3 categorías. ¿Ya? Nombres, distritos donde viven y distritos donde van a aplicar la encuesta. Pues para poder iniciar a rellenar tenemos que buscar el dato más preciso. ¿Ya? ¿Y cuál es el dato? A ver. Felipe irá a Surco. Ese es un buen dato. Claro. Felipe irá a Surco. A ver. Antes, ¿qué está diciendo acá? José vive en Lince. Ajá. Este es el dato. José vive en Lince y es el único que va a hacer su encuesta en su distrito. Entonces, vamos a poner acá. José vive en Lince y es el único que va a aplicar la encuesta en dicho distrito. ¿Ya? Seguidamente, Felipe. Acá ves. Felipe. ¿Qué hace Felipe? Va a ir a Surco. Va a ir a Surco. O sea, Felipe aplica la encuesta ¿dónde? En Surco, por el primer dato. Felipe irá a Surco. Bien. Continuamos el otro dato. Ajá, el cuarto dato. A ver. Daniel vive en Pueblo Libre y Pablo en Miraflores. ¿De acuerdo? Entonces vamos rellenando. Daniel vive en Pueblo Libre y Pablo, ¿dónde? En Miraflores. ¿Y quién falta aquí? Podemos ya completarlo. ¿Quién vive acá? Carlos, pues. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a encontrar ya 2 cosas. Carlos y el lugar donde vive. ¿Ya? Bien. A ver, Carlos. ¿Dónde vive? Surco. ¿Por qué en Surco? Porque tiene que ir. ¿A dónde? ¿A dónde va a ir a hacer la encuesta? A ver, se deduce que Pablo y Daniel no aceptan ir a encuestar a San Isidro, ¿cierto? Entonces, ¿quién vive acá? Repito, a ver. Dice, a ver, en Daniel vive, ya está. La suegra de Pablo y Daniel viven en San Isidro, por lo cual ellos no aceptan ir a ese distrito. ¿Ya? Entonces acá ponemos que Carlos vive en Surco. ¿Qué pasaría si acá pongo, porque solamente faltan 2 distritos, ¿no? Surco y San Isidro, ¿no? ¿Qué pasaría si acá pongo Surco? Es que Felipe estaría viviendo en Surco y también estaría haciendo la encuesta en Surco. Y eso no nos dice la información, que el único que hace que vive y hace la encuesta es José, donde ocurre eso en el índice. Por lo tanto, ¿este que debiera hacer? Acá tiene que ser San Isidro y consecuentemente Carlos vive en Surco, ¿ya? Entonces deducimos de que Felipe vive en San Isidro. Bien. Ahora nos faltan aquí solamente 3 espacios rellenarlo. A ver.
Hay que leer otra vez. La suegra de Pablo y Daniel viven en San Isidro. ¿Ya? Las suegras de Daniel y Pablo viven en San Isidro, por lo cual ellos no aceptan ir a ese distrito. Entonces, ¿a dónde irán? A ver, ¿qué más podemos decir? A ver. Ya. A ver, acá dice, del segundo dato. Las suegras de Pablo y Daniel viven en San Isidro, por lo cual ellos no aceptan ir a ese distrito. Se deduce que Carlos irá a encuestar a dónde. A ver. Ellos no pueden ir acá, no van, no va, ¿cierto? O mejor dicho, Daniel y Pablo no van a ir a hacer la encuesta ¿a dónde? A San Isidro, acá no van. Entonces, ¿a quién irá? Carlos. Pues, aquí ya podemos rellenar, ¿no? Entonces dice acá, Daniel no va a San Isidro, tampoco Pablo va a San Isidro. Por lo tanto, ¿quién va a ir? Carlos a San Isidro, ¿no? Y ahora nos quedamos con dos espacios. ¿Quiénes faltan? Miraflores y Pueblo Libre. ¿Pablo puede hacer la encuesta en Miraflores? No. Daniel en Pueblo Libre tampoco. Entonces, el único es el cruce. ¿Cierto? ¿Qué cosa? Que Pablo, quien vive en Miraflores, haga la encuesta ¿dónde? Pueblo Libre. Y el Daniel, que vive en Pueblo Libre, tiene que ir a dónde? A Miraflores, ¿no? Son ya las conclusiones. Ya hemos terminado, entonces respondemos a la pregunta. ¿Dónde encuesta Carlos? Carlos hace la encuesta en San Isidro. Y Daniel, ¿dónde hace la encuesta? En Miraflores, ¿no? Tenemos ahí las preguntas. O ya hay la respuesta. Pregunta 6. A ver. Se tiene 4 amigos. Moisés, Henry, Marco y Toño. Sus profesiones son ingeniero, médico, abogado y profesor. Además residen en Lima, Huancayo, Ica y Chimbote. Se sabe que, dato 1, Toño no vive en Huancayo ni en Ica. Recuerden esa información. Dato 2, el médico reside en Lima. 3, Marco no reside en Lima. Dato 4, Marco es ingeniero. Dato 5, Moisés vive en Chimbote. Y dato 6, el abogado vive en Huancayo. ¿Cuál es el nombre del profesional que vive en Huancayo? Pues tenemos que descubrir, ¿no? Bien, acá igual hay 3 categorías. ¿Quiénes son? Los nombres de las personas, las profesiones y las ciudades donde residen. ¿Ya? Entonces haremos un cuadrito de este tipo, ¿no? Nombres, ocupaciones, ciudades. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a relacionarlos. ¿Qué cosa? Relacionar nombres con ocupaciones y con las ciudades donde viven. Y ahora hay que buscar el dato más sencillo, más fácil. ¿Cuál es eso? El dato 2, el dato 4. ¿Ya? Entonces, de los datos a ver, dato 2, ¿qué dice? El médico reside en Lima. El médico reside en Lima, ¿ya? Y también, el dato 6 en este caso, ¿ya? Del dato 2 y dato 6. El abogado vive en Huancayo. El abogado vive en Huancayo, ya está. El médico vive en Lima, del dato 2. Y el abogado vive en Huancayo, ¿de qué dato? Del dato 6, ¿ya? Ahora, Marco es ingeniero. ¿Marco podrá ir acá? No.
porque el que vive acá es abogado. Marco puede ir acá, tampoco, porque el que vive acá, el que, perdón, esta ocupación o esta profesión ya está ocupada, ¿no? Entonces tendré que ir aquí o acá nada más. Bueno, aprovecho esto. Marco es ingeniero. ¿De dónde? Del dato 4. Marco es ingeniero. O también se pudo haber ubicado acá. Eso no interesa, porque ambos eran espacios libres. ¿Ya? El orden no interesa. Bien. Entonces, ahora ya puedo decir quién va aquí, qué carrera. ¿Cierto? Pues la carrera que falta. ¿Cierto? ¿Ya? Pero tenemos a ver algún dato más. El médico reside, Marco no reside en Lima. Marco es ingeniero, Moisés vive en Chimbote. Ajá, acá hay un dato, el dato 5. Moisés vive en Chimbote. A ver. Moisés vive en Chimbote. No va a estar aquí, no va a estar acá. Aquí tampoco, porque acá está Marcos. Entonces, el único que queda es este espacio. Del dato 5 decimos que Moisés vive en dónde? En Chimbote. Todavía no sabemos la carrera a que se dedica, ¿cierto? Bien, entonces ya hemos hecho un buen avance. Para continuar rellenando los espacios tenemos que sacar conclusiones. ¿De acuerdo? ¿Ya? La primera conclusión, ¿cuál podría ser? Mira, aquí, ¿cuáles son las carreras? Médico, abogado, ingeniero y otro es profesor, ¿cierto? Entonces, todas las profesiones están ocupadas, solo me queda esto. Por lo tanto, decimos o concluimos que Moisés es profesor y vive en Chimbote. Y también hay otra conclusión que podemos sacar. Acá me falta solamente una ciudad de residencia. ¿Quién es ese? A ver, los lugares son Lima, Huancayo, Ica y Chimbote. 3 ya están ocupadas. El único que falta es Ica. Entonces decimos otra conclusión, ¿no? Marco es ingeniero y además vive en Ica. ¿Ya? Miren, ya estamos sacando conclusiones. Ahora solamente nos falta 2 lugares o 2 espacios rellenarlo. ¿Y cuál es ese dato que no hemos empleado? El único dato que no hemos empleado es esto acá. Toño no vive en Huancayo ni Ica. Es el dato 1. ¿Ya? Sacar, dato 1. Toño no vive en Huancayo. Cuidado. Toño no vive en Huancayo. Acá me dicen. Acá puede vivir Toño, no, pues es que Toño no vive en Huancayo. Entonces, ¿dónde tendrá que vivir? Necesariamente en Lima. ¿Sí o no? Toño tiene que vivir en Lima. Entonces, decimos que entonces este espacio le corresponde a quién? A Toño. Toño vive en Lima. Y para esta, ¿quién vive acá? La persona que falta. ¿Quién es? Por lo tanto, decimos, quien vive acá, quien vive en Huancayo es Henry. Hemos terminado de rellenar todo el cuadrito. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿cuál es el nombre del profesional que vive en Huancayo? En Huancayo vive Henry. ¿Listo? Pregunta respondida. Con esto hemos terminado la clase y ustedes tienen una actividad, como ya es conocida. ¿Ya? Tienen una hoja de actividad y esa tienen que resolverla. Pueden descargar aquellos que tienen todas las facilidades y las que no tienen. Pueden tomar una fotito a la pantalla, ¿no? La pregunta es de ahí, toman la foto y luego lo pasan a su cuadernito y en su cuaderno lo resuelven. ¿Ya? Y una vez que hayan resuelto de manera ordenada, limpio, lo toman foto otra vez y luego me envían mi WhatsApp. ¿Ya? También van a trabajar con el compendio. Esto es para poder reforzar. ¿Ya? Dice acá, resolver en tu cuaderno los ejercicios de la tarea domiciliaria.
concerniente al tema de ordenamiento por categorías o ordenamiento en tablas de doble entrada. Y también me tienen que enviar al WhatsApp. Ojo, está calificándose, jóvenes, ¿ya? Así que les recomiendo, ¿ya?, cumplir con las dos actividades. Esta tiene plazo hoy todo el día. Y de la tarea tienen plazo hasta el día de mañana o en su defecto hasta sábado. Más no, me tienen que enviar a mi WhatsApp. Es mejor hacerlo fresquito. Muchas gracias, jóvenes. Cuídense. Será hasta una próxima. Que tengan un buen día.